Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial de física para preparatoria, unidad de electricidad y magnetismo, tema capacitores en serie y capacitores, de una vez veremos, en paralelo. Ahora, ¿qué es un capacitor? Bueno, un capacitor es un elemento que almacena cargas eléctricas. La capacitancia está dada por la carga, que ya sabemos que la carga, sus unidades de Q, como tal que corresponde, las unidades son coulombs, el voltio, que es prácticamente la tensión o voltaje. Sus unidades ya sabemos que son los volts o voltios. Y entonces aquí hay que definir que un faradio es igual a un coulomb sobre un voltio. Por lo tanto, la unidad de C, que es la capacitancia eléctrica, va a ser específicamente dada con la unidad de el faradio, representado por F. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Los capacitores, al igual que las resistencias, mantienen una serie de reglas. Por ejemplo, vamos a borrar esto y a colocar capacitores en dos agrupaciones. La primera de ellas pues es en serie prácticamente. Entonces, ¿cómo sería capacitores en serie? El símbolo de un capacitor se representa así, de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si aquí tengo un capacitor C1, C2 y C3? Para poder obtener la capacitancia total de este circuito, sería igual a la fórmula de las resistencias, pero no en serie, sino la fórmula de las resistencias en paralelo. Por lo tanto, sería el inverso de la suma de cada uno de los recíprocos de los capacitores. Así hasta cualquier capacitor enésimo. Ahí está. Entonces, vemos que es muy similar a la simplificación de resistencias, pero en paralelo, para capacitores en serie. Ahora, si tengo capacitores en paralelo, representados, supongamos así, esta agrupación, su simplificación, vamos a poner que C1, C2 y C3, su simplificación de una capacitancia total aquí, para agrupación en paralelo, sería igual a la suma individual de los valores capacitivos, hasta el capacitor enésimo. Nos damos cuenta que es muy similar las fórmulas a resistencias en serie y en paralelo, salvo que aquí van a estar cruzados. Esta es la fórmula de resistencias en serie, aquí la aplicamos para capacitores en paralelo. Esta es la fórmula de resistencias en paralelo y aquí la aplicamos para capacitores en serie. Entonces, bueno, de aquí pues ¿qué podemos tener? Podemos darle simplemente valores y hacerlo. Por ejemplo, vamos a suponer que este mide 1 faradio, 3 faradios, 2 faradios. Entonces, si hacemos esto, la agrupación en paralelo me daría lo siguiente. Sería 1 entre 1 sobre 1, que es el primero, más 1 sobre 3, que es el segundo, más 1 sobre 2, que es el último. Y esto me daría lo siguiente. Aquí ya sabemos que es 1 entre 1. Y esto de acá, pues tengo que dar el mínimo, que sería 6. 6 entre 1, 6, por 1, 6. 6 entre 3, 2, por 1, 2. 6 entre 2, 3, por 1, 3. 3 más 2 más 6 me da 11. Entonces esto me quedaría 11 sextos. Aplicando la regla de la división para fracciones, extremos por extremos van arriba, medios por medios abajo. Me quedaría 6 onceavos de faradio para simplificar este circuito. Ahora, de igual manera, si los otros capacitores que están en serie, pues es simplemente la suma. Yo puedo tener 3 faradios, 2 faradios y 1 faradio. Y para sacar la capacitancia total no hago más que sumar 3 más 2, 5 más 1, 6 faradios. Y esto es lo único diferente que existe en este tipo de agrupaciones de capacitancia. Para comprender mejor lo que es un ejercicio de capacitores, tenemos 3 capacitores de 3.5 por 10 a la menos 6, 2.5 por 10 a la menos 6 y 2 por 10 a la menos 6 faradios. Se conectan en paralelo a una diferencia de potencial. Recordemos que una diferencia de potencial va a ser una fuente de voltaje de 25 voltios. Nos preguntan cuál es la carga total. Entonces vamos a simular que podemos diseñar el diagrama. Esta es mi fuente de diferencia de potencial que tiene 25 voltios y me indica que son 3 capacitores en paralelo. Entonces acá tengo el primero, está este y este de aquí. Ahora, los 3 capacitores vamos a suponer que es C1, C2 y C3. Para poder obtener realmente la carga total necesito simplificar a una sola fuente
y determinar cuál es la capacitancia total. Es decir, ¿qué sería si fueran estos tres agrupados? Me daría un solo capacitor. ¿Con qué valor de capacitancia total? Entonces, ¿cuál es la capacitancia total? Simplemente sumamos. Sería 3.5. Como todos son por 10 a la menos 6, la suma me va a dar por 10 a la menos 6. Entonces únicamente sería 3.5 más 2.5 más 2. 3.5 y 2.5 me da 6. Más 2 me da 8 por 10 a la menos 6 faradios. Tengo ya la capacitancia total. Sería un capacitor de 8 por 10 a la menos 6 faradios. Ahora con esto podemos ya rápidamente obtener la carga total. Recordemos que la fórmula de carga de un capacitor es la siguiente. Capacitancia, esto es igual a la carga sobre el voltaje. De lo cual hay que despejar carga, puesto que es lo que me piden. El voltaje está dividiendo, pasa multiplicando. Y listo, puedo obtener la carga, que sería 25 voltios por 8 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces la carga sería simplemente 25 por 8. 25 por 8 me da 200 por 10 a la menos 6 y como es ya carga será coulombs. Y listo. Tengo ahora sí mi identificación de carga. Ya sea que lo dejemos así por 10 a la menos 6 o por 10, el prefijo por 10 a la menos 6 se sustituye como microcoulombs. Y listo. Es lo mismo. Bien, no olviden suscribirse, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.